semestre nada más. ¿Sí, va? Sí, hace un poquito de aire y frillito, entonces a ver al rato cómo me va. Este, no me quiero llevar suéter porque me voy a poner bata de laboratorio, pero sí, ahorita que salí a regar unas plantas y está fresco. Sí, sí, está fresco. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les ha ido? Bien, maestra, aquí andamos despertando. Está bien. Ni modo, así es esto. Así es esto de la escuela, hay que despertarnos. Oigan, imagínense si ya tuviéramos que ir a la uni. Yo la verdad me levanté a las 8 hoy. Toda la semana me levanto a las 8, no puedo levantarme más temprano. Este, y pues nada que ver, ¿no? Este, con mi rutina anterior. Mi rutina anterior era a las 6, 5:30. Híjole, y ahorita me cuesta un buen y por más, bueno, ayer sí me acuesto un poco tarde, pero por más temprano que me acuesto, no la hago. Y estoy sufriendo porque mañana pues me tengo que ir a las, mínimo a las 8 de aquí para a lo del diplomado. Y así como que ¿a qué hora me tengo que levantar a bañarme? Y, ay, no, la verdad es que no sé qué voy a hacer el día que nos digan, vamos a regresar. Voy a sufrir, voy a sufrir con las levantadas y con las madrugadas. Ahí tendríamos que hablarle con la doctora Vanessa que nos acomodara los horarios tanto a ustedes como a nosotros, ¿no? Es que lamentablemente como estamos en casa, bueno, no sé si les pasa, pero nos ponemos a hacer una cosa y luego nos ponemos a hacer otra, o nos quedamos viendo la tele, porque como sabemos que no tenemos que trasladarnos de cierta manera, al cabo como, pues a lo mejor ni me voy a bañar temprano, ¿cierto? Que si tuviera que salir. Entonces vas haciendo así como que vas desplazando tus horarios también de dormir. Entonces te duermes más tarde, mucho más tarde. Entonces las levantadas cuestan más y más y más. Yo la verdad sí estoy ahorita. Tengo una flojera ir a la uni al rato, como no se imagina. Y casi lloro porque tengo que ir mañana, ¿no? También. La verdad es que sí nos va a costar muchísimo, muchísimo. Ojalá y a alguien se le ocurriera cambiar los horarios un poquito más tarde. La verdad es que estaría padrísimo, ¿no? Y luego pues ahora me quitaron mi espacio, me mandaron a mi cuarto. Entonces ahí te estoy dando clases desde mi cuarto. Entonces, pues aquí estoy en la cama y así como que más flojera me da, ¿no? Así como que y si me acuesto y doy la clase acostada, pero pues no. Y si nos acostamos todos a nuestra camita, es que hace frío. Sí, 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 está muy, muy a gusto el día, ¿no? Para estar. Mejor nos apuramos, ¿les parece? Y terminamos antes. ¿Cómo ven? Empezamos de una vez y mejor así ya rápido nos salimos y ya para que desayunen algo. Y pues me imagino que tienen clases todavía después. Y si no, pues ya para que se acuesten un ratito. Muy bien. Emilio, ¿sí pudiste comunicarte con tu compañero? Sí, maestra, ya nos pusimos de acuerdo y todo. No, no hubo ningún problema. Bueno, muy bien, chicos. Les pedí por ahí que prepararan una presentación leve, 5 minutos, cuando mucho cada uno. Tienen por ahí algunos temas ya, de precisamente de los sistemas amortiguadores. Ya hablamos un poquito, ¿se acuerdan? El primer día de estos sistemas amortiguadores, que nos habla precisamente del pH de nuestro cuerpo, que tiene que ver con las células y toda esta cuestión, ¿no? Algo también pues es interesante este pH, estos electrolitos que nosotros podemos tener pues para mantener una buena hidratación, ¿no? En nuestro cuerpo. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el primer tema el día de hoy. No sé si ya se conectó Melissa precisamente y luego sigue Rosa Karen. ¿Sí? Melissa, ¿ya estás aquí? Melissa.
No ha entrado Melissa. No la veo. Ahorita le llamo, creo que está Mimi. Ah, está dormida, ¿verdad? Yo tengo por aquí algo ya preparado también. Mm, ¿Presento yo primero, maestra, o esperamos a Melissa? espérame, deja ver qué tanto traigo yo en un PDF que tengo por aquí. Vale. Mm, Sí, lo que traigo está muy, empieza desde la bioquímica, entonces no, yo creo que no. Nos vamos contigo, Rosa, por favor. Sí, maestra. Más que, déjame porque mi compu no quiere obedecer. No sé qué se reía. Listo, Rosa. A ver si no se me traba porque luego se me anda trabando. Ah, no te preocupes. Ya se está compartiendo. Ok, ¿Ya está? ya. Bueno, el tema que me tocó fueron las interacciones iónicas. Las interacciones iónicas son enlaces iónicos donde dos iones con carga opuesta se atraen electrostáticamente entre sí, por consiguiente, son con carga eléctrica neta. Es un tipo de enlace no covalente. Esto por lo mismo de que se atraen eh, con las cargas de diferente, ¿cómo se llama? De diferente carga. Este, Como un repaso rápido, ya sabemos que los iones son los átomos que han ganado o eliminado electrones. Los aniones se forman debido a la ganancia de los electrones y los cationes por la eliminación de los electrones. Entonces, un enlace iónico se forma cuando el electrón eliminado de un átomo para formar un catión es obtenido por otro átomo, lo que conduce a la formación de un anión. En otras palabras, como más sencillas, se forma cuando se quita un electrón de un metal y un no metal ocupa ese electrón para formar un anión. Pero no en todos los enlaces iónicos, digo, en los enlaces iónicos, tienen algunas propiedades, digo, unas características covalentes porque ningún átomo puede eliminar completamente un electrón. Así que el término de interacción iónica se refiere al momento en el que el carácter iónico es mayor en comparación al carácter covalente. Una de sus características importantes es la no direccionalidad. Esto porque los grupos cargados van a interaccionar con la misma fuerza independientemente de su orientación relativa. Otra es la dependencia a la distancia, ya que la energía de interacción disminuye linealmente al separar las cargas, allá no haya apantallamiento. El apantallamiento hace que la energía de interacción disminuya más rápidamente con la distancia. Y la dependencia del pH, que esta no es siempre, ya que los grupos iónicos de las biomoléculas son generalmente bases o ácidos débiles y cuyo grado de ionización va a depender del pH. Luego están las interacciones iónicas y las interacciones electrostáticas. Ambas son enlaces químicos no covalentes y se difieren en que las iónicas
describen la fuerza de atracción entre dos especies iónicas opuestas y las electrostáticas describen la fuerza de atracción entre dos especies totalmente o parcialmente ionizadas con cargas opuestas. Uno de los ejemplos es la interacción entre el ATP y el magnesio, que este es muy importante, ya que el magnesio es un cofactor en la producción del ATP y como sabemos, el ATP es la molécula que transfiere la energía. Esta está creada en la mitocondria y debe estar unida al ion magnesio en orden de que sea biológicamente activa. Y también está la interacción enzima-sustrato que se realiza a través de enlaces de naturaleza débil y entre la molécula del sustrato y el centro activo. Y como se ve en la imagen, el sustrato entra al sitio activo de la enzima, forma un complejo enzima-sustrato y luego sucede la reacción. El sustrato se convierte en los productos y para finalizar el producto sale de la enzima, o sea, libera los productos. Y otro ejemplo ya son entre grupos con cargas opuestas de aminoácidos en una proteína. Y ya sería todo. Muy bien, Rosa. Sí, la verdad es que el enlace iónico, como lo dices, pues sí es algo fuerte, no de los más fuertes que hay, pero sí es algo fuerte, por lo tanto, sí esta interacción que pueda tener con el ATP es bastante interesante y el magnesio, sí, acordémonos un poquito de esta parte de la química, donde sabemos precisamente que normalmente están unidos los cationes y los aniones, sí, con esta fuerza que ellos pueden llegar a tener y pero que también está la fuerza electrostática, ¿no? Entonces, la verdad es que pues tienen bastante función en la parte de la cuestión bioquímica, ¿no? También, por ejemplo, algo que comentabas, nos decías algo de la transferencia, ¿no? Sí es un enlace, ¿sí? Pero también transfieren electrones, ¿no? ¿Cierto? Sí, Y este transporte de electrones, pues es lo que precisamente hace toda esta cuestión de la respiración, de la mitocondria, ¿sí? No sé si alguien tenga alguna pregunta para Rosa. Sí, si Ah, yo iba a quieres, preguntar lo mismo. las vamos subiendo al Classroom, ¿les parece? Pero al Sí, maestra. portal, creo que sí se puede, ¿no? ¿Sí pueden subir cosas al portal? ¿Cómo que al portal? Creo que podemos publicarlas como una publicación así en el muro, como Ah, ellos. podría ser como comentario, ¿no? Ajá, Ajá, también. exacto, Público, ajá. exacto. Chequen si las pueden subir así, porque si las pongo acá y luego no las pueden ver. ¿Va? Sí, maestra. Ok. Muchas gracias, Rosa. Interesante. Melissa, te escucho un poco agripada. Se acaba de Mm, despertar. no es cierto. Si te llamé. ¿Puedo compartir pantalla, maestra? Sí. Ay, creo que ahí ya se ve, ¿no? Sí. ¿Sí me escuchan, no? Es que luego se me olvida. Bueno, a mí me tocó hablar de la estructura molecular del agua. Bueno, no lo hice tan extenso porque pues son 5 minutos y como vi que alguien más hablaba también de propiedades y específicamente me toca el enlace covalente. Bueno, el agua tiene, como todos sabemos, una molécula de oxígeno y dos de hidrógeno.
y el oxígeno está conectado mediante un enlace covalente polar o un enlace covalente simple. El enlace covalente simple comparte un electrón de cada elemento. Entonces el hidrógeno está compartiendo un elemento y el oxígeno está compartiendo otro elemento. Ok, creo que sí amanecí media de la garganta, un poco mal. Tiene, no sé, adivino maestra. Entonces en el enlace covalente simple del enlace están dos electrones. Una de las características del agua es que, como podemos ver, entre cada enlace, si los consideramos como una ramificación, digamos, se forma un ángulo de 104 grados, o algunas bibliografías lo consideran de 105 grados. Una de las características del agua es su polaridad, por lo cual es un soluto común y permite que se disuelvan algunas sustancias. Y ya. Ok. Sí, la verdad es que la parte del es, ibas a hablar del enlace no covalente, ¿no? Perdón, ¿sí me escuchan? Sí. Era el enlace no covalente, entonces, pues es todo lo contrario, ¿no? Toda la parte contraria a la que hemos estado hablando de un enlace covalente, por ejemplo, los enlaces covalentes, tenemos ahí que ay, perdón, iba a hablar del, del iónico. Eh, tienen esta finalidad de compartir sus elementos, ¿no? ¿Cierto? Aquí, a diferencia del iónico, pues no ganan ni pierden, simplemente empiezan a compartir, ¿va? Y normalmente, pues es algo típico, los covalentes es algo típico de los elementos del carbono, del hidrógeno, del oxígeno, del nitrógeno, ¿sí? Es algo característico de ellos tener enlaces covalentes, ¿sí? En la cuestión de los biogénicos, ¿sí? Nos hablas un poquito de la parte del agua y nos dices que es un enlace, ¿qué? ¿El agua es un enlace covalente o no covalente? Pues yo lo encontré como covalente. Más bien es un puente de hidrógeno, ¿no? Bueno, Por sí eso, puede formar puentes de hidrógeno, pero, ajá, pero entonces es un no covalente, porque las características de un covalente, pues es de que son muy fuertes, son los más fuertes, son los enlaces más fuertes que nosotros podemos encontrar hablando de la química. Por ejemplo, en los enlaces covalentes viene lo que es el diamante, por ejemplo, ¿no? En esta compartición o de electrones. Y los enlaces no covalentes, pues son todos los demás, ¿no? Los puentes de hidrógeno, los de Van der Waals, las interacciones electrostáticas y precisamente eh, donde se encuentra el agua, ¿sí? Está bien toda esta parte de los ángulos, la verdad, pues otra de él nos dice que pues que son polares, ¿sí? Y gracias a eso, pues también es que son buenos disolventes, ¿sí? Pero, pues normalmente se encuentran unidos entre ellos, ¿no? Y bueno, en la cuestión del hidrógeno, pues, bueno, perdón, del agua, sabemos que pues el oxígeno tiene dos polos, ¿sí? Y son los que hacen que se junte a los polos positivos de la molécula, ¿sí? Y que también sabemos que este tipo de estructuras, pues es la encargada de que exista, ¿sí? Tanto la estructura del hielo como la estructura del agua líquida, ¿va? ¿Todos de acuerdo, chicos?
Sí, sí, maestra. Muy bien. Gracias, Melissa. Vamos con Esmeralda Ramírez. Sí, ya voy. Sí. Esmeralda nos va a hablar de los enlaces de hidrógeno precisamente. ¿Ya se ve la presentación? Ya. Aquí. Ya. Bueno, yo les voy a hablar de los enlaces de hidrógeno. Estos son la fuerza electrostática atractiva entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno. Estos se unen covalentemente a otro átomo electronegativo. Esto resulta de la formación de una fuerza carga dipolo con un átomo de hidrógeno unido a un átomo de nitrógeno, oxígeno o flúor. Eh, estos, bueno, ajá, se producen cuando un átomo X muy electronegativo y pequeño está unido por un enlace covalente a un átomo de hidrógeno. Y bueno, como ya lo mencionábamos, el enlace covalente es un enlace en donde dos átomos se enlazan para formar una molécula. En él se comparten electrones pertenecientes a su capa de valencia o último nivel de energía. Este enlace, un ejemplo, puede ocurrir en las moléculas inorgánicas, por ejemplo, en el agua o en las moléculas orgánicas como el ADN. También se produce una atracción entre el átomo X y el hidrógeno que está unido a otro átomo de la forma, como vemos ahí, HX, HX. Bueno, las líneas continuas representan enlaces covalentes y la línea discontinua representa el enlace de hidrógeno. Estos enlaces son de vital importancia para la multitud de fenómenos, por ejemplo, como lo es ahorita en bioquímica, o sea, fenómenos bioquímicos. Estos enlaces de hidrógeno pueden ser intermoleculares o intramoleculares. O sea que los intermoleculares se producen o se encuentran de entre dos o más moléculas y los intramoleculares está limitado al interior de la estructura de una única molécula. También se forman cuando un átomo donador dona el átomo de hidrógeno unido covalentemente a él a un átomo electronegativo aceptor. Un ejemplo de donadores puede ser el oxígeno en grupos hidroxilo o en el agua y el nitrógeno en amoníaco. Bueno, gracias a su polaridad, las moléculas de agua se atraen entre sí con gran facilidad. El lado positivo de una, que es el átomo de hidrógeno, se asocia con el negativo, el lado negativo de otra, que es un átomo de oxígeno. Estas atracciones son un ejemplo de los puentes de hidrógeno, como lo podemos ver en la imagen. Y bueno, las moléculas de agua también son atraídas por otras moléculas polares y por iones. También las sustancias hidrofílicas o hidrofóbicas interactúan, bueno, por ejemplo, las hidrofílicas interactúan con el agua y se disuelven en ella. Y las hidrofóbicas pueden ser, por ejemplo, los aceites o las grasas que no interactúan bien con el agua y en vez de disolverse, se apartan. Un ejemplo de esto, no sé, como el vinagre y el agua, en donde pues no se, no interactúan, sino que se apartan. Y eso es todo. ¿Vinagre y agua o vinagre y aceite?
Ah, sí, perdón, vinagre y aceite, Ok, como un aderezo. ajá, exactamente. Muy bien. Y sí, y precisamente es esto, ¿no? Esta parte de las grandes funciones que pueda tener en las cuestiones bioquímicas, la parte hidrofílica, la parte hidrofóbica, pero más bien la parte hidrofílica, sobre todo en las membranas, ¿no? Que nos ayuda a retener ciertas cantidades de agua, ¿sí? Pero que también hay algunas partes que nos dice que es hidrofóbico, ¿cierto? Sobre todo cuando no queremos que pase completamente todo en la parte de la permeación de las membranas, ¿sí? Muy bien, Esmeralda, muchas gracias. Sí, gracias, maestra. Ok, vamos con, bueno, puse puras mujeres al inicio. María Teresa Sánchez. Sí, maestra. ¿Pueden ver mi presentación? Sí. Sí, Eh, Bueno, yo les voy a presentar lo que son las fuerzas de Van der Waals e interacciones dipolo-dipolo. Vamos a empezar con lo que son las interacciones dipolo-dipolo. Estas son fuerzas de atracción entre moléculas que poseen momentos dipolares. Es decir, momentos en los que ciertas zonas de la molécula tienen una carga parcialmente negativa y otra zona tiene una carga parcialmente positiva. Su origen es electrostático y se puede entender con la ley de Coulomb, que pues entre mayor fuerza, o bueno, perdón, entre mayor momento dipolar haya entre moléculas, mayor será la fuerza de interacción. La manera en la que interactúan es de que, bueno, como les había dicho, que pues tienen un momento dipolar, se cargan positivamente y negativamente ciertas zonas. Estas zonas suelen alinearse a polaridades opuestas, como se puede ver en la imagen, y como hemos logrado entender, con el paso del tiempo, pues los opuestos se atraen. Entonces, en una fase sólida, esta clase de interacciones se puede llegar a una atracción máxima. Algunos ejemplos donde podemos encontrar esta clase de interacciones es en el sulfuro de hidrógeno, que se puede encontrar en el gas volcánico, en algunos gases naturales o en algunos aceites. También se puede encontrar en el metanol o en la glucosa. Y bueno, las fuerzas de Van der Waals son atracciones débiles, incluso más débiles que los puentes de hidrógeno, y estas son unidas, son atracciones que mantienen unidas a moléculas eléctricamente neutras. En algún momento, estas moléculas pueden presentar también momentos dipolares, pero en este caso particular se les denomina un dipolo inducido. Pero pues, ¿cómo es que se hace este dipolo? Bueno, cuando dos moléculas apolares se aproximan, tiene que ser una distancia casi mínima. Los electrones de las electrósferas se repelen, provocando que los electrones de las moléculas se acumulen en cierta zona de la molécula. Así se puede provocar el dipolo y tenemos lo que es la zona cargada parcialmente negativa y la otra zona cargada parcialmente positiva. Y pues otro ejemplo, bueno, ejemplos donde podemos encontrar esta clase de fuerzas es en las proteínas biológicas, en el grafito o en los polímeros. Y eso es todo.
Sí, sí, la verdad es que sí son las más débiles, pero a final de cuentas, pues tienen una gran afinidad en las cuestiones, otra vez hablando bioquímicamente, ¿sí? Estas son las más débiles que existen, pero gracias a su atracción entre los dipolos, sí, pues ya puede ser sea por dipolo-dipolo, fuerzas de orientación o de dispersión, pues podemos llegar a tener unos buenos enlaces, ¿no? Ya sea de Van der Waals o estas partes de las interacciones, ¿no? Muy interesante. Muchas gracias, Teresa. Ok, seguimos con Isaac, por favor. ¿Qué tal, maestra? Buenos días. Buen Sí, día. a ver, de qué voy a presentar mi pantalla. Perdón, es mi hermanita. Ah, no te preocupes. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, Ok, pues bueno, yo voy a presentarles lo que son las propiedades térmicas del agua. Es una de las moléculas más importantes para los seres vivos, dado que estamos compuestos alrededor del 70% de nuestra composición corporal. Una de las cosas en la que nos vamos a fijar más, pues es en la estructura del agua, que, que tiene pues propiedades bastante peculiares. En primer lugar, pues es esta formación tetraédrica de la molécula del agua, como hace rato nos estaban contando mis compañeras, eh, y los enlaces de hidrógeno o los puentes de hidrógeno. Pues bueno, el agua tiene un punto de fusión y punto de ebullición y un calor de vaporización más elevado que la mayoría de los disolventes comunes. Y estas son consecuencia de la atracción entre moléculas de agua adyacentes. Esto le da una gran cohesión interna. Entonces, aquí en el inciso A vemos cómo tiene pues esa forma tetraédrica y cómo tiene sus dipolos. Mayormente lo que es el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Y pues esto es lo que permite que se formen los puentes de hidrógeno. Aquí está una tabla donde se comparan los puntos de fusión, ebullición y calor de vaporización de varios disolventes comunes. Podemos ver que en primer lugar, pues el punto de fusión del agua está a 0 grados centígrados. Y si lo comparamos, por ejemplo, con el propanol que está a menos 127, pues es bastante elevado. Y el calor de vaporización, pues es el más elevado de la tabla y esto le da varias propiedades. Bueno, pues vamos a empezar por lo que es la capacidad calorífica y en primer lugar, pues se necesita mucho calor para incrementar la temperatura del agua. Esto se da porque primero se deben de romper los puentes de hidrógeno para que se lleve a cabo esto. Entonces esto le da una gran capacidad calorífica. La cantidad de agua que se ocupa para elevar un gramo, la capacidad calorífica del agua es 1 gramo de agua por cada grados Celsius. Esto también se le conoce como caloría y debido a esta gran capacidad calorífica puede minimizar los cambios de temperatura. Y en especial ahorita que estamos viendo todo esto de los amortiguadores, nos vamos a dar cuenta que el agua es bastante importante en este proceso. En lo que estamos viendo en la imagen de la derecha, pues es la estructura molecular del hielo. Quiero que se fijen más o menos las formas que toman y más adelante vamos a ver por qué. El agua tiene diferentes propiedades dependiendo de en qué estado se encuentre. Cuando estamos en estado sólido, puede crear 4 puentes de hidrógeno por cada molécula de agua. Pero cuando estamos en estado líquido tiende más al desorden y al movimiento. Esto hace que en promedio se hagan 3.4 puentes de hidrógeno. Esto es un promedio. Entonces esto hace que cambien las propiedades dependiendo de si está en estado sólido o en estado líquido. Y bueno, una de las aplicaciones o una de las cosas en las que podemos ver más esta capacidad calorífica del agua es en cómo los animales de sangre cálida la utilizan para regular su temperatura. Entonces, miren aquí, los animales de sangre caliente usan el agua para distribuir el calor por su cuerpo.
el agua se comporta como lo hace en el sistema de enfriamiento de un automóvil y se mueve de lugares calientes a lugares más fríos, lo que ayuda a que el cuerpo tenga una temperatura uniforme. Entonces esto lo hace a través del sistema circulatorio, que como lo vemos en la imagen. Y bueno, vamos a hablar también de lo que es el calor de vaporización del agua. Entonces, al igual que la capacidad calorífica, también necesitamos una gran cantidad de calor para evaporar cierta cantidad de agua, ya que primero tenemos que romper los puentes de hidrógeno para después formar las moléculas de gas. Entonces, el calor de vaporización del agua es alrededor de 540 calorías por gramo a 100 grados Celsius, que es el punto de ebullición del agua. Entonces, a medida que se evapora el agua, se va enfriando la superficie donde estaba. Su mayor aplicación, pues, es o bueno, uno de los lugares donde la podemos ver, pues, es en la sudoración, donde el 99% de eso es agua. Entonces, aquí como vemos en nuestro diagramita, pues, la temperatura interna aumenta y los mecanismos de control de temperatura, pues, hacen que sudemos. Y al momento en el que el sudor se evapora, eso enfría la superficie de la piel, que disminuye la temperatura del cuerpo. Y ya. Ok, bastante interesante, Isaac. Bueno, me da curiosidad. Tu bibliografía, muy bien, principios de bioquímica de Leninger, bastante bueno, ¿no? El libro. Sí, efectivamente, el agua es el motor, vaya, ¿no? Cualquier situación que se presente ante eso, creo que es el primer motor que empieza a moverse, ¿sí? Para cuestiones, bueno, tú hablaste ahorita de la capacidad calorífica, pero que cualquier situación que llegue a pasar, alguna infección o algo, es la primera que empieza a moverse, ¿cierto? Efectivamente, maestra. De hecho, una pediatra que conozco, a los niños, antes de querer darle cualquier antibiótico, pues lo primero que les dice es que se mantengan hidratados, o sea, que tomen mucha agua. Entonces, pues eso es más que nada para que apelen a su sistema inmunológico y, y que puedan combatir la enfermedad sin necesidad de un medicamento. Pero pues prácticamente es mantenerlos hidratados y ya si se pone un poco más grave el asunto, pues ahora sí es cuando se mete algún, pues algún antibiótico, algún medicamento. Así es. Sí, la verdad es que sí, lo que hace esta amortiguación del agua en nuestro cuerpo es bastante importante en todos los sentidos. Para el sistema, por ejemplo, bueno, tú hablabas del sistema circulatorio ahorita, que es el encargado eh, de amortiguar, ¿no? O llevar esta agua a todo el sistema, pero pues también sabemos que el agua también está en la parte de ay, se me fue el nombre. De comunicación que podamos tener en nuestro cuerpo, ¿no? El agua es único, pues gracias a eso pues están disueltos ahí algunos minerales que son los encargados precisamente de llevar esta información. Muy bien, muchas gracias, Isaac. Gracias. Vamos a seguir con Miriam. Sí, voy a compartir. Sí. Ahí ya se ve. Sí. Perfecto. Bueno, a mí me tocó hablar sobre las propiedades disolventes del agua. Y bueno, primero hay que recordar algunos términos de qué es una disolución. Y básicamente se conforma de dos sustancias, un disolvente o solvente y un soluto. El disolvente es la sustancia que se encuentra en mayor proporción y se conoce como fase dispersante, mientras que el soluto es el que está en menor proporción y se conoce como fase dispersa. La combinación de ambas, podría decirse, es la disolución. Y bueno, el agua como tal es considerado el solvente universal, ya que es capaz de disolver una gran cantidad de sustancias, pero bueno, es importante mencionar que sí es muy bueno para muchas, pero no para todas. Es bueno en disolvente para iones y moléculas polares, sin embargo es malo
para disolver moléculas polares, como es el caso de los aceites. Esto es debido a algo que ya habían mencionado anteriormente, que es la polaridad. Tenemos moléculas polares y apolares. En las polares significa que tenemos un lado más con carga, con densidad de carga más positiva o negativa. Y pues en las apolares esto no existe, son completamente neutras. El caso del agua específicamente, sí tenemos una parte que es un poco más positiva y otra más negativa. Esto se debe al oxígeno, como igual ya lo habían mencionado, es más electronegativo, entonces jala más electrones, tiene carga, densidad de carga parcial, bueno, carga parcial negativa, y los hidrógenos quedan positivos. Y bueno, esto ayuda. Tenemos cargas, entonces se dan interacciones electrostáticas, que son interacciones entre cargas. Positivo atrae a negativo y viceversa. Por ejemplo, en una disolución de agua con sal, químicamente la sal es cloruro de sodio. Si los mezclamos, el cloruro de sodio se va a disociar en sus iones, el cloro y el sodio. El cloro va a quedar con carga negativa y esto va a atraer a la parte positiva del agua, es decir, a la parte de los hidrógenos. Y al revés pasa con el sodio. Como el sodio está positivo, atrae a la parte negativa de los oxígenos. Si se fijan, estas moléculas están completamente rodeadas de agua y esto se le llama capa de hidratación. Esto es importante porque gracias a esto podemos ver una disolución homogénea, ya que si tú agregas sal, por ejemplo, al agua, si tenemos mayor cantidad, bueno, en mucha más proporción agua, podemos ver que se disuelven completamente y vemos la mezcla homogénea, ya no es aparente la sal a la vista. Y pues esto se debe a esta capa de hidratación, ya que agarra cada uno de sus iones y los rodea con la capa de hidratación y los dispersa, dispersa homogéneamente. Y bueno, también porque es importante analizar esto de las disoluciones, porque, por ejemplo, cuando el agua contiene sustancias disueltas, algunas de sus propiedades físicas cambian. En el caso que mencionaba del agua con sal, su densidad aumenta y el punto de ebullición también aumenta, mientras que el punto de fusión disminuye. Una de las aplicaciones de esto es en los helados, ya que las moléculas de agua que se unen a los iones de sal, o sea, es decir, la disolución agua-sal, no participa ni en la ebullición ni en el congelamiento, ya que al no estar libres no pueden formar puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua. Y bueno, esto nos permite que puedan estar más tiempo frías y pues que el helado no se derrita. Si se fijan, es una de las aplicaciones, muchas veces se usan helado, al helado lo hacen con sal y pues es por esto, para que se mantenga congelado un poco más de tiempo. Se mantiene frío aunque el hielo esté derretido. Y pues eso sería todo. Muy bien, Miriam. Sí, la verdad es que esta parte de la disolvente del agua está bastante interesante, sobre todo cuando lo pones como disolventes en esta cuestión de la capacidad y también está esta por ahí la parte de la solvatación, ¿no? Así como tiene esta capacidad, pero también tiene su limitante, ¿sí? Va a llegar un momento de que no va a haber iones, ¿sí? De que no va a haber iones disponibles y que la temperatura también me ayuda, bueno, o me puede ayudar o me puede perjudicar. No sé si han intentado, por ejemplo, cuando hacen un agua fresca, ¿se han hecho agua fresca? ¿De No es. limón? ¿Sí? Una limonada, algo. Normalmente cuando ustedes empiezan a hacer un agua fresca, ¿qué pasa? Bueno, a mí una regla que siempre me dio mi mamá es el agua y el azúcar primero, ¿no? Hay mucha gente que no, pero bueno, en mi caso, siempre se me dijo así, primero el agua, y el azúcar, ¿no? Agua y azúcar, disuelves, tratas de disolver, ¿sí? ¿Con qué? Con una agitación, y entonces con esta misma agitación, pues vas aumentando la temperatura del agua, ¿sí? Este movimiento, pues hace que suba poquito esta temperatura. Entonces, al subir esta temperatura,
es mucho más fácil que se disuelva, ¿sí? Pero ¿qué pasa una vez que nosotros ponemos, no sé, ahora sí que, pues no sé, el jarabe o de lo que vaya a ser el agua, va a ser más difícil que agarre esta parte del dulce, nuestra agua, ¿sí? Entonces, también en estas cuestiones de solvatación o en estas partes de disolver agua, ahora sí que ahí sí importa el producto, ¿no? ¿Qué vas a poner primero y qué vas a poner después? Porque si primero pones, no sé, el limón, el agua, o vamos a suponer que están haciendo un agua de Jamaica, ¿sí? Si pones la Jamaica y el agua y después quieres endulzar, te cuesta más trabajo que el agua agarre o se disuelva, ¿sí? Que disuelve el azúcar. ¿Por qué? Bueno, porque como ya lo comentó Miriam, pues sí hay ya están ocupados ciertos enlaces, ¿sí? Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando quieres endulzar una agua fresca, pero el agua está helada, también te cuesta más trabajo disolverla, no es tan fácil disolverla, te cuesta más, puedes todavía ver cómo el azúcar se mantiene en la parte de abajo, ¿sí? Y por ejemplo, cuando las cosas que son muy, muy dulces, sí, por ejemplo, y quieres que este sabor dulce resalte en tu comida, pues ponle la pizca de sal, ¿no? Por ahí, y también te ayuda, le da otro sabor a esta cuestión de la disolución, ¿no? O sea, la verdad es que sí está muy interesante estas partes del agua, sí, cómo se disuelven y cómo también podemos llegar a saturarlas, ¿sí? ¿Cómo podemos llegar a saturarlas? Porque sí es muy buen disolvente, sí, pero no por eso le vas a echar kilos y kilos de azúcar y se va a disolver. Va a llegar un momento que ya no vas a tener eh, enlaces disponibles, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Vámonos ahora muchas gracias, Miriam. Nos vamos con María Fernanda Gudiño. Sí, maestra, voy a presentar. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, Ok. Bueno. Buenos días, compañeros y maestra. Yo les voy a hablar sobre las moléculas hidrófilas. Y bueno, hay que empezar a definir desde la palabra griega. Y hidrófilo se divide en hidros, que significa agua, y filia, que se refiere a amistad. Esto implica que un hidrófilo será capaz de disolverse o interaccionar eficientemente con las moléculas del agua. Y bueno, las moléculas hidrófilas son moléculas o porciones estructurales de las mismas que presentan mucha afinidad por el agua. Pueden ser sustancias gaseosas, líquidas o sólidas, siendo pues las más comunes las líquidas y las sólidas. Algunas características de estas moléculas es la primera, covalentes. Esto quiere decir que las sustancias hidrofílicas son compuestos covalentes, lo que significa que sus unidades constan de moléculas y no de redes iónicas, que pues es lo que ya me habían comentado mis compañeros en los enlaces. Y la segunda es la solubilidad. Las sustancias hidrofílicas son las que tienden a ser totalmente solubles en el agua. En la polaridad, para que una molécula sea hidrofílica debe tener cierta polaridad. Esto es posible si posee en su estructura grupos polares, tales como el OH, SH, NH2 o entre otras, de manera que contribuyan a su momento dipolar permanente y por ende a su hidrofilicidad. El cuarto es los puentes de hidrógeno.
Em, los hidrófilos se reconocen por encima de otros compuestos debido a su capacidad de formar puentes de hidrógeno con las moléculas del agua. Aquí es como se diferencian, por ejemplo, las moléculas y hidrófilas y las hidrofóbicas, ya que en las hidrofílicas, bueno, no sé si han observado que cuando ponen una sustancia así, pues las moléculas bueno, las gotas de agua se hacen como planas y se hacen como unas hileras, mientras que en las hidrofóbicas se toman como una forma redonda y prominentes. Y algunos ejemplos de estas moléculas pues son el amoníaco, el almidón, la glucosa, y donde podemos observarlo en el cuerpo humano pues es en la membrana celular. Eh, en la forma, bueno, la cabeza de la estructura es la parte hidrofílica y los cordones pues son las partes hidrofóbicas. Entonces, en la membrana celular se puede ver que las cabezas circulares siempre están en el exterior, mientras que los cordones están internos. Y pues de la parte hidrofílica, esto ayuda al desplazamiento de las células mediante la membrana celular. Y pues esto. Muy bien. Sí, gracias, Fernanda. La verdad es que esta parte de la membrana celular, pues sí nos deja ahí, bastante, ¿no? De lo que hemos estado hablando precisamente, de toda esta cuestión de la, espérenme, perdón, de esta parte, ¿no? La verdad es que está bastante interesante todo lo que pueden llegar a hacer las membranas. Estoy buscando algunas imágenes. No sé si alguien tenga algún comentario, chicos. No, mis. Bueno, aquí es donde veíamos un poquito, ¿no? Esta parte, bueno, lo que veían ustedes, la cuestión de los fosfolípidos, ¿no? Cómo funcionan los fosfolípidos al final de cuentas, ¿sí? Y que tienen por ahí esta idea, ¿no? La parte de en las células, cómo están eh, constituidos, bueno, en este caso nos ponían ahí un ejemplo, ¿sí? Y vemos cómo es que está una parte lipídica y una parte en la parte fosfolípida o las bicapas formadas por esta cuestión de las micelas, también que nosotros hemos estado ya viendo, ¿no? Y por ejemplo, en esta parte donde tenemos que podemos tener las capas de los fosfolípidos y podemos tener esta cuestión de las anfipáticos también, no sé si se acuerdan de ellos. ¿Sí se acuerdan? No, maestra. Sí, Ah, Ok. Entonces no, ya no sigo hablando. Perdón. Ok. Entonces, muchas gracias, Fernanda. Vamos a seguir entonces con Adrián, por favor. sí. ¿Ya se ve? Sí. Ok. Bien, pues yo les voy a hablar sobre las moléculas hidrófobas y la idea general, o de donde podemos partir para darnos la idea general, es justamente de la palabra hidrófoba. Etimológicamente, se divide en dos vocablos, que es hidros, que se refiere a agua, y fobia, que se refiere a miedo.
De hecho, la imagen que puse es justo para representar esa idea, o al menos esa era la intención, que se tuviera esa perspectiva, como que la molécula está huyendo del agua, está corriendo del agua, porque pues, le tiene miedo, aunque realmente no es así. O sea, ya una definición más formal, o una definición ya de la química, es que son aquellas moléculas que presentan la propiedad o característica de hidrofobicidad, es decir, que no son solubles en agua. Estas moléculas, las hidrófobas, comúnmente, o yo encontré que comúnmente se llaman, se refieren a ellas como moléculas hidrofóbicas. Y ejemplos de sustancias que contienen moléculas hidrofóbicas son los aceites, el petróleo y las grasas. Sobre las características que presentan las moléculas hidrofóbicas, es que, bueno, ya lo habían mencionado, que son moléculas apolares, es decir, que no están cargadas eléctricamente y que por lo tanto no pueden sentir o no pueden sentirse atraídas cuando están disueltas ya sea en una molécula polar o en la misma molécula de agua, que presenta también sus cargas parciales positivas y negativas. Al no poderse disolver en agua, deben de poder hacerlo en algún otro medio, y esos son los disolventes apolares. Como los disolventes orgánicos, pues debemos de recordar ese principio o ese enunciado de la química que dice que lo semejante disuelve lo semejante. Ejemplos de estos disolventes orgánicos son el benceno, el cloroformo, el éter y el hexano. Esos son los que nos van a permitir disolver este tipo de moléculas. Y bueno, la tercera y última de las características que tienen estas moléculas hidrofóbicas es que, pese a que no pueden disolverse en agua y no poder interactuar con ella, van a romper los puentes de hidrógeno formando una estructura con forma de red. Esto le va a brindar una mayor organización que las moléculas que están libres del agua, y por lo tanto les va a permitir mantenerse agrupadas a las moléculas hidrofóbicas. De hecho, esta agrupación es importante porque hay un concepto que se denomina interacciones hidrofóbicas. Una interacción hidrofóbica es formalmente una asociación entre dos o más moléculas hidrofóbicas en un medio acuoso. Estas interacciones se llevan a cabo o existen por razones termodinámicas. Básicamente hay una ganancia neta de entropía. Veamos esto un poco más a detalle o a fondo con la ayuda de las imágenes. En la parte izquierda de ambas imágenes se puede observar a una molécula hidrofóbica que obliga a las moléculas de agua vecinas a adoptar estados más ordenados, mientras que en la parte derecha de ambas imágenes se observan moléculas hidrofóbicas ya agrupadas, agregadas, y que hace que las moléculas de agua más cercanas a ella sean las más ordenadas, solo las que están en contacto con ella, y el resto están en desorden. Al ser menos las moléculas de agua que están en orden y la mayoría en desorden, pues por lo tanto va a aumentar la entropía, porque recordemos que la entropía es justo como el desorden de un sistema. Y, o sea, lo que me estoy refiriendo con esto, o a la ganancia neta de entropía, es que se va a tratar de minimizar el número de moléculas de agua que van a estar en contacto con las moléculas hidrofóbicas. ¿Y por qué son importantes estas interacciones? Bueno, el efecto de muchas interacciones hidrofóbicas va a poder ser apreciado justo en la estabilidad de macromoléculas, como puede ser el caso de las proteínas. De hecho, la naturaleza tridimensional de la mayor parte de las proteínas se debe justo a estas interacciones hidrofóbicas. Y otro de los ejemplos donde podemos encontrar este tipo de interacciones es en la célula, específicamente en los fosfolípidos de la membrana celular, pues van a ayudar a formar la bicapa, que como sabemos le va a conferir a la membrana esa propiedad de semipermeabilidad. Y bueno, las referencias sería todo. Muy bien. Muy bien, Adrián. Buena presentación, muy clarita. Muchas gracias. Chicos, ¿preguntas? ¿Un comentario? ¿Alguno?
Ok. Ok, muy bien. Vámonos con el último de hoy, las moléculas anfipáticas. Karina. Sí. Sí, A ver. No sé si ya está presentándose como completa. Ya, sí, ¿verdad? Ya, perdón. sí. Perfecto, gracias. Bueno, pues yo les voy a hablar de las moléculas anfipáticas. O sea, el fin es direccionarlas como sistemas amortiguadores, ¿no? Y primero me pregunté, pues, ¿qué son los sistemas amortiguadores? Resulta que ayudan a mantener el balance del pH en el cuerpo. ¿Y cómo lo hacen? Pues es que trabajan en conjunto lo que es un ácido débil con su base conjugada o un ácido conjugado con su base débil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando uno está en exceso, se libera el otro y se ayudan a mantener. Eso es lo que hacen los sistemas amortiguadores, en pocas palabras. ¿Y cómo entran aquí entonces las moléculas anfipáticas? Pues resulta que las moléculas anfipáticas poseen al menos una parte que es hidrofilia y otra parte o una porción que es lipófila. ¿Y qué son todos estos? Ya lo hemos comentado. Pues las regiones hidrofílicas son regiones polares. Normalmente las podemos encontrar en la cabeza, como nos comentaba esta Fer. Y las regiones apolares son lipófilas. Entonces se atraen a las grasas y las podemos encontrar en la parte de abajo. También podrían ser conocidas como moléculas anfifílicas y esto significa que pueden tener varias partes o varias regiones que sean polares o apolares. Vamos a ver su estructura. Pues tienen la parte lipófila suele ser en realidad restos hidrocarbonados, es decir, que son cadenas largas de carbono e hidrógeno. Son hidrofóbicas, como ya se les había comentado, y son apolares. ¿Y qué es lo que pasa con el grupo polar? Pues es un grupo hidrófilo. Resulta que está cargado. Y esas cargas que podemos encontrar, bueno, primero antes de pasar, les presento, el ejemplo es un glicerolípido. Y ahora sí, pasamos a esta parte. Las propiedades, que serían las propiedades polares, como nos había comentado Miriam, resulta que tienen una carga. Y dependiendo del tipo de carga, pues es que las conocemos, ¿no? Como cation, como anión. Y también podemos encontrar la parte de descarga, o sea que no tienen carga. Estos serían principalmente los alcoholes. En aniones encontramos a los carboxilatos, fosfatos, sulfatos, sulfonatos, y en la parte de cationes encontramos al amonio, entre otros. Algo que podemos encontrar en estas moléculas anfipáticas, que son anfipatos, es que se pueden disolver parcialmente en agua y pueden disolverse también en disolventes no polares o disolventes orgánicos. Es decir, que se dividen en fases y puede presentarse en las moléculas anfipáticas las dos fases porque presentan estas dos regiones o dos porciones. Resulta que en un medio acuoso o en soluciones acuosas, las moléculas anfipáticas se ensamblan espontáneamente y se crea lo que son las micelas, que es lo que nos comenta la maestra. Las micelas tienen menor energía que las moléculas anfipáticas libres y eso sucede porque la región polar forma una superficie que se expone al agua, como vemos en esta de aquí. Se van uniendo y, o sea, son amigas del agua, como nos decía Fer, ¿no? Entonces se van uniendo y van entrando a esta parte aceitosa o lipídica dentro de ellas, y eso es como se forman las micelas. Realmente lo que hacen es aislarlas, y esto se debe a que los enlaces de hidrógeno estabilizan las cadenas de los hidrocarburos dentro de la misma micela. Para poder romper a las micelas necesitamos energía, eso como costos. Y bueno, hay otro tipo de formas que pueden tener las moléculas anfipáticas.
podemos tener liposomas, podemos tener lo que son las micelas y las capas lipídicas. Para el liposoma lo que pasa es que va a mirar y va a encerrar a la parte acuosa. Entonces, por ejemplo, aquí adentro vamos a poder tener una parte acuosa y aquí afuera también. Mientras que aquí adentro, pues vamos a tener una afinidad hacia los lípidos. Y no sé si se dan cuenta, pero por eso es lo que estábamos también comentando, que esto se parece mucho ya a una membrana biológica. Este tipo de presentaciones ya de las moléculas anfipáticas de todo este ensamble, pues nos dan como resultado precisamente las membranas biológicas, algunos agentes antibacterianos y fúngicos, antifúngicos, entre otros. Ahorita te los muestro. Aquí hay más ejemplos de todo lo que podemos encontrar. También, o sea, les comentaba que tenemos glucolípidos que están en esta parte, pero también podemos tener el colesterol, laurisulfato sódico, fosfolípidos, que son las capas bicapas lipídicas, tensioactivos, lo podemos encontrar dentro del cuerpo ya como ácidos biliares, entre otros. Y bueno, aquí ya lo vemos armado dentro de una membrana biológica. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos glucolípidos que están aquí, tenemos colesterol que se encuentra en esta parte, tenemos proteínas insertadas entre todas estas moléculas anfipáticas. Y ahorita. Bueno, lo que le decía a Adrián que acabo de terminar de aterrizar es lo siguiente. Resulta que para que se puedan unir para que se puedan unir, creo que esto es más como, ahí queda mejor. Para que las moléculas se puedan asociar, que es esta parte, o sea, que se unan, que se vayan pegando, que se autoensamblen. Lo que tiene que pasar es que las moléculas del agua buscan sulfatar o hidratar precisamente a lo que es esta cabeza polar. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el agua empieza a quedarse al margen de todo lo que son estas colitas que son apolares. Y aquí empieza lo que mencionaba Adrián, que es un desorden molecular. ¿Y qué es lo que empieza también a pasar acá en la parte de las colitas? Bueno, pues resulta que el agua se empieza a ordenar como si fueran pequeños cristales, que es la imagen que nos mostraba Adrián, que es de interacción hidrofóbica, y se empieza a disminuir precisamente la energía para repeler, es decir, se van juntando y el agua, o sea, se mantiene como al margen, ¿no? Entonces, es este desorden que empieza a haber por la hidrofóbila y el desorden que empieza a haber acá también con las cabezas o las colitas hipofílicas, empieza a crear un orden molecular y eso es lo que genera que la molécula anfipática interaccione con otra molécula anfipática, que serían sus hermanitas aquí. Y entonces eso genera un proceso más estable donde puedan unirse precisamente todas estas y forman estas estructuras, ¿no? Y entonces por ese orden que, o sea, que es como lo entendí como montaje supramolecular, o sea, se van acomodando y encontrando orden, es por eso que podemos encontrar precisamente en las membranas biológicas que se empiecen a acomodar. Aquí tenemos fosfolípidos que pues tienen dos porciones lipofílicas y una porción hidrofílica. Pero también tenemos aquí el glucolípido. Encontramos entonces de nuevo a los colesteroles, encontramos proteínas, encontramos diferentes capas que se empiezan a juntar y empiezan a crear precisamente esta armonía que en la membrana biológica permite el paso de iones. Y con de iones, pues es como se entiende, ¿no? O sea, llegamos a este equilibrio bioquímico, que es el final de los sistemas amortiguadores, o así lo entendí. Y listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para Karina? Creo que no. Que no. Gracias. ¿Nos puedes subir tu presentación, por favor?
Sí, de hecho, bueno, sí, nos habla mucho de esta parte de los fosfolípidos, de las micelas, esta formación que nosotros tenemos en las membranas, sobre todo la estructura de los lípidos de membranas, más bien, ¿sí? Y nos habla por lo que se van alineando, ¿no? Se van alineando y formando estas bicapas, ¿sí? Para formar una membrana. Y que a final de cuentas, pues estas membranas nos hablan mucho de esta permeabilidad que nosotros podamos tener. Ahorita lo que comentaba Karina en este acomodo, pues nosotros podemos ver cómo cómo está, perdón. Nada, me estaba riendo, pero no sabía que tenía el micrófono prendido, perdón. Ok, cómo estas capas se van acomodando o estas bicapas lipídicas se van acomodando, pero que también dentro de ellas son selectivas, ¿sí? Y que esta selectividad pues me permite tener una permeabilidad de ciertas sustancias para ver si cruzan o no cruzan en esta cuestión de la facilidad, ¿no? Para llegar a cruzar con ellas, y ya sea que sean las moléculas pequeñas o las no polares, nos dice que, por ejemplo, esas atraviesan rápidamente el tipo de membranas, ¿sí? Y que las moléculas ya más grandes, ¿sí? Con carga, pues la pueden atravesar muy lentamente o simplemente hay algunas que ni siquiera van a atravesar, ¿no? Ni siquiera van a atravesar, ¿como cuáles? Bueno, pues estamos hablando, por ejemplo, de la glucosa, de la sacarosa, que son moléculas muy, muy grandes polares, que sí no tienen carga, pero no van a poder pasar por esta membrana, por esta bicapa de fosfolípidos, ¿no? Un poquito acordándonos algo de la biología celular que ustedes ya llevaron, ¿cierto? O de la biología común. Se supone que ahí debieron haber visto estas partes de las membranas. ¿Sí las vieron, chicos? Sí, lo vimos bueno, empezamos a verlo en biología, pero fuimos aprendiendo otro tipo de cosas con química, que es lo que creo que termina como de ensamblar las partes. Muy bien, muy bien. Ok. Bueno, pues gracias a estas moléculas anfipáticas, pues es que nosotros tenemos cierta permeabilidad y que la membrana pues no entra del todo, ¿no? Y que en esta hidratación también pues nosotros podemos, bueno, más bien nosotros, ¿no? La membrana selecciona qué entra y qué no. Entonces, ¿qué puede entrar? Pues pueden entrar pues esta parte de moléculas hidrófogas, por ejemplo, el nitrógeno, el dióxido de carbono, el oxígeno, esos permean sin ningún problema porque son moléculas muy, muy pequeñas y tienen alta permeabilidad, ¿sí? O el agua misma como molécula pequeña polar, pues puede llegar a cruzar estas membranas sin ningún problema, al igual que la urea y el glicerol, ¿sí? Entonces, pues acuérdense que esta parte de la urea pues también era importante como componente vitamínico y como componente mineral, ¿cierto? Muy bien, chicos, ¿tienen algún otro comentario por el día de hoy? De momento nomás. Okay. Le vamos a dejar aquí el día de hoy y nos vemos el día lunes, ¿les parece? Sí, me parece muy bien, maestra. Ok, chicos, pues que tengan bonito fin de semana, cuídense, síganse cuidando, las lluvias están muy feas, no se ve un cielo bonito hoy, así que te digas que soleado está, no. Entonces hay que seguir cuidándonos, la verdad, porque sí está bastante no son fuertes las lluvias, pero el problema es que no nos ha dado tregua, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y a seguirnos cuidando del COVID, ¿no? Sobre todo, ¿va? Entonces, bueno, José sí que tiene frío, Josué. Bueno, Rocío también, mírala, ya muy de suéter y todo, pero bueno. Muy bien, chicos, pues entonces nos vemos el día lunes. Que tengan excelente fin de semana. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, maestra. Gracias, Bonito Nos día. vemos. Gracias. Hasta luego. Ya voy a mi camino.